Bienvenidos a Primum Gradus, tu podcast de historia y humanidades en general. Os habla Ricardo Silvestre. Hoy es lunes 13 de enero de 2025 y vosotros diréis, ahora, ¿por qué dar la fecha? Tú nunca pones las fechas al principio, porque más o menos son atemporales tus audios y tal, o tus vídeos. No, porque estoy cambiando, bueno, estoy implementando un pequeño cambio. O mejor dicho, resucitando un proyecto. Mi tercer proyecto de podcast diario. El primero se llamó El Almanaque, de hace años. El segundo, El Casi Diario, más reciente. Y el último se llamaba, o se llama, ahora lo veréis por qué, Nula Dies Sine Verbo. Entonces, con este último, todos tuvieron un cierto recorrido, pero acabé agotado. Pero este Nula Dies Sine Verbo, además, me lancé y le puse un canal aparte, tanto en YouTube como en iVoox. Pero la vida ha podido conmigo. Pero 2025, años de propósitos, pues he decidido relanzarlo, pero ya no con otro canal, sino como una sección en Primum Gradus, un podcast diario, en principio más corta que los otros, donde iré poniendo ideas sueltas y tal. Y la idea es hacerlo lo más de corrido que es posible, sin pararme en tonterías, que sea algo rápido, ágil. Entonces, vamos a empezar, ¿no? A ver si lo consigo. Algún día no lo conseguiré, pero no me voy a cortar las venas por eso. Pero vamos a intentarlo. En fin, que tendría que haber empezado de otra manera más correcta. Bienvenidos a Nula Dies Sine Verbo. ¿eh? Y pues hoy es lunes 13 de enero de 2025 y vamos a hablar de la mili. Bueno, del servicio militar obligatorio, de la conscripción. Yo soy uno de esos afortunados que le tocó hacer servicio militar obligatorio. Y lo de afortunados, espero que habréis notado el deje de, ¿cómo diría yo?, de ironía. Y lo de la conscripción, que es una palabrota muy rara, pues la descubrí hace poco, hace relativamente poquitos años. Pero es el nombre científico, el nombre fetén de esto. Conscripción, soldado conscripto. O sea, que va por narices. Iba a decir otra palabra, pero vamos a ser educados. Y una cosa que me asombraba, bueno, yo soy de las últimas generaciones, no soy la última, pero de las ultimitas, hice la mili en sí, en el 80, empecé en el 87, acabé en el 88, un año perdido, ya hablaré de eso, un año dedicado a la defensa, no defendí nada. Pues eso, fui de las últimas generaciones que hizo esta cosa tan horrible. Y bueno, ya en aquella época, a mí, bueno, me decían que, hombre, tú como eres muy de derechas, bueno, en fin, siempre me han dicho que soy de derechas. Entonces, pues más o menos lo aceptaba. Ahora me río, pero es que ahora creo menos que nunca en lo de derechas e izquierdas. Porque, bueno, ya os lo contaré otro día, pero vamos, es una distinción absurda y que no va conmigo. Yo no me califico de derecha. Alguien me entre reacción. Sí, reaccionario, una cosa así sería más aproximado. Pero bueno, con lo cual desprecio profundamente a las derechas. Pero eso lo explicaré otro día. Bueno, pues la cuestión es que decía, bueno, pues a ti te molará esto, porque a los que son como tú les mola el ejército. Y pues no me mola, porque yo no tengo vocación militar. Yo respeto mucho a los militares. Y bueno, la cuestión es que más o menos el que no le gusta el ejército pues tenía que ser un tío muy rojo y muy socialista y muy comunista y anarquista y no sé qué tiene que ver esto. Porque es que hay gente que siempre me ha sorprendido con este tema, porque no tiene nada que ver ser muy, digamos, tradicional. Mira, tradicional sí ya me gusta más y un poquito reaccionario con estar a favor de la mili. Más bien tienes que estar en contra, porque esto es un invento liberal y por lo tanto un invento revolucionario de adoración del Estado, de adoración de la nación, no como elemento objetivo del sitio donde has nacido, sino como una especie de idolatría. Y esto es lo que vamos a analizar aquí. Lo digo porque ahora, a raíz de no sé qué historias, sí que sé qué historia es, ha pasado en Ucrania, y todo el mundo se ha puesto muy nervioso, pues están pensando en rehabilitar el servicio militar obligatorio, porque claro, bla, 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 porque claro, los rusos no van a comer y tal. Bien, 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 bien. Bueno, pues vamos a ver un poquito lo que es la historia del servicio militar obligatorio. Y vamos a empezar.
Bueno, no os preocupéis, trataré de ser breve, que ya me he enrollado bastante antes, aunque tenía que presentar este nuevo programa, esta nueva serie. Pero vamos, venga, va. Voy a tirar aquí de mucho de los apuntes que tengo. A veces leeré parrafitos enteros para no enrollarme y no irme por los cerros de Úbeda. De la Edad Media española, ¿qué podemos decir? Pues que estaba dividida en reinos y que, como en toda Europa, pues los reyes pues hacían las guerras como podían y no tenían ejércitos permanentes. Bueno, tendrían su guardia personal, pero poco más. Y para hacer una guerra, para montar una guerra, pues tenían que pedir permiso a todos sus nobles, reunir a las cortes si era preciso y pedir a las ciudades que se lo pagasen y a ver, bueno, pues entonces que nosotros a cambio, pues que era una historia. Así que los ejércitos eran reducidos, las campañas militares eran con poquitos soldados, digo, en España y en toda Europa, esas batallas medievales se ven en las películas de miles y miles, se daban muy pocas veces, ¿eh? Eran escaramuzas. Eh, Esa es la realidad de la Edad Media. Y además en España se daba una particularidad, y es que buena parte de su territorio era tierra de frontera con los moros. Así que para animar a la gente a que fuese allí, pues mira, te decía, mira, ahí tenéis unas villas, ¿eh? Podéis formar esta villa, Villa Franca. ¿Por qué tenéis tantas villas francas? Franca, libre, libre de qué, de señoríos. El feudalismo aquí, pues sí, no como en toda Europa. Bueno, había señoríos, pero no fue exactamente como en toda Europa. ¿Por qué? Porque en el momento en que tenías que repoblar las tierras de frontera, pues la gente te quería, para que fuese, le tenías que animar, pues, dándole libertad. Eso sí, tienen que hacer sus propios ejércitos concejiles, etcétera, etcétera. Bueno, vosotros mismos ya, bueno, yo os doy las tierras y vosotros ya montéis vuestro ejército y os defendéis de los moros que hay del otro lado y tal. El rey no podía hacer más. Y bueno, ya se ve que una edad media muy bélica, muy de frontera, y eso marca el paso a la edad moderna. La edad moderna es igual a decir a los reyes católicos. Y los reyes católicos, que no pensemos que centralizaron el país y ya fueron una monarquía centralista y tal. Ni lo eran ni aspiraban a serlo, porque se dan cuenta, porque unos tipos realistas se dan cuenta de la situación, hacían lo que podían. Además se unieron los reinos, pero los reinos seguían manteniendo sus fueros. En cierto modo, no decir que eran independientes, es que la noción de independencia y tal, bueno, estamos en otra época. Eh, bueno, pues eso sí, que era un remedio de ejército permanente, porque tenían muchos follones en Europa. Empezaron a meter muchas aventurillas, por ejemplo en Italia. Y en Italia surgió un nuevo concepto de ejército, el ejército más moderno de la época, que lo creó Gonzalo Fernández de Córdoba, el gran capitán, fueron los tercios. No me voy a enrollar con los tercios, que si no, acabaríamos de con dónde viene el nombre y todas estas cosas, ni cómo atacaban, pero simplemente deciros que era un ejército de voluntarios que cobraban, eso sí, pero lo de voluntarios significa que no eran conscriptos. En algún momento, pues en un caso extremo, pues se podía recurrir a reclutar a quien fuese, pero normalmente eran muy selectivos en quienes escogían. O sea que no era una panda de arreplegados. Y en ese ejército además reinaba un alto sentido del honor y de la lealtad. Parece increíble, ¿no? Porque, no- Porque en esta época esto no se lleva mucho, pero si veis los escritores del siglo de oro es una alusión continua a este tema. No penséis que los soldados eran unos... Tenemos la idea del soldado del pobrecillo, que a ver, ¿que a dónde me llevan? Pues no, en aquella época eran tipos que sabían lo que hacían, eran profesionales y además aquí había un punto de honor. Era muy característico de la España de la época. Y ya os digo, los escritores del siglo de oro, por ejemplo, Cervantes, sin ir más lejos, no que tuviese un tercio, pero eligió la vida militar y cuando le llegó el momento de la gloria, para él el momento de la gloria no fue cuando le editaron el Quijote, sino cuando pudo participar en la batalla de Lepanto. Y justo ese día, cuando se encontró la escuadra cristiana con los turcos, él estaba enfermo, tiritando de fiebre, y dijo, no, yo no me... Le dijo, bueno, puedes quedarte en la cama. Y yo, no puedo desaprovechar la ocasión de pasar a la historia. Y allí que fue, y perdió el brazo. Bueno, se quedó con el brazo inutilizado. Y eso es de lo que estaba orgulloso de tener un brazo, de ser el manco de Levanto. O sea, para que veáis, esto era lo que reinaba. O se ponían las mejores galas para entrar en combate, estos señores de los tercios.
Claro, es un honor. ¿Quiénes iban primero? Iban los veteranos, porque tú, Pipío, cuando llevas aquí un tiempo y te hayas ganado los galones, te permitiremos ir en primera fila a recibir los primeros guantazos y a entrar en combate. Bueno, esto era lo que era el ejército español, los tercios que estuvieron durante 2 siglos, pues, enseñoreándose de Europa. Pero todo tiene su fin. Y llegó un nuevo modelo de ejército. El nuevo modelo de ejército venía de Francia. Y en Francia también una nueva mentalidad, una mentalidad que había empezado a desarrollarse ya en la Edad Media, a partir de aquel rey que ahora no recuerdo el nombre, pero no voy a mirarlo para no perder más tiempo. Aquel, ¿os acordáis? Aquel que frió a los templarios. Pues ya tenían la idea de un Estado central, de estar por encima de los fueros y el rey está por encima de las leyes, el rey es... Pues esa mentalidad hacía chup chup en Francia, mucho más que en España, por sus circunstancias, por lo que fuese. Y llegó un momento en que otra dinastía, que era la de los Borbones, bueno, siempre eran otros capetos, otra rama de la misma dinastía, bueno, pues que llegó al poder y esto lo empezó a llevar a la práctica, sobre todo Luis XIV, el Rey Sol, que por algo le llaman el Rey Sol, el Estado soy yo. Todo da vueltas en torno a mí, puso a todo el mundo a dar vueltas en torno a él y centralizó al máximo todo. Y resulta que cuando se acabaron los Habsburgo, Carlos II, el hechizado, dejó heredero a Felipe V, bueno, a Felipe d'Anjou, todavía no era Felipe V cuando lo dejó heredero, que era nieto de Luis XIV. Así que trajo, trajo los vicios, yo le llamo vicios, de la corona francesa a España. Vamos a ver, ¿qué quiero decir con esto de vicios? Voy a leer, porque si no me voy a enrollar. El primer monarca Borbón en el trono español, Felipe V, introdujo los métodos de reclutamiento franceses que en aquel tiempo representaban el modelo más militarizado de Europa. En 1696, antes del estallido de la Guerra de Sucesión Española, es la guerra que se libró para consolidar a Felipe V en el poder porque había un tal, el archiduque Carlos de Austria, que pretendía también la corona. Pero esta Sabina a otra costa. Bueno, pues esta guerra, en 1696, antes del estallido de la Guerra de Sucesión Española, Luis XIV contaba con un impresionante ejército, atención, de 396.000 hombres. Eran muchísimos para la época, muchísimos, lo que evidenciaba la predominancia de la milicia sobre otras instituciones, pues había más soldados que eclesiásticos y casi uno de cada 4 adultos portaba uniforme. Entiendo que adultos de masculinos, pero uno de cada 4 estuviese militarizado es una pasada. Hoy sería una pasada, pero en aquella época mucho más. En 1704, Felipe V, al luchar por mantener su corona frente al archiduque Carlos y la Gran Alianza, instituyó una nueva estructura orgánica, los regimientos, que reemplazaron a los tercios. Bueno, es que hay que decir que cuando llegaron la nueva dinastía, pues hubo un intento de remodelar todo. Lo consiguieron en parte cuando llegaron los Borbones, pero no del todo, porque claro, había una cierta inercia. España no era un país cualquiera. Además, estableció que uno de cada 5 jóvenes conocidos como los quintos sería seleccionado por sorteo para servir en el ejército. Este sistema constituyó una transformación en el reclutamiento militar, adaptándose a las nuevas realidades y desafíos que enfrentaba el reino. Es decir, que el sueño, vamos a ver, muy vastamente, el sueño húmedo de cualquier monarca de la época era tener un ejército permanente. Pues lo conseguían. Era muy difícil. Que la gente, hombre, yo voy a morir por el rey. Pues no sé. Podía tener un ejército de voluntarios como los tercios, con honor y tal, pero hombre, la gente que le pida. Bueno, pues lo estaba llevaba camino de conseguirlo, ¿eh? Pero bueno, se quedó a medio camino, como siempre ocurre estas cosas, porque no puedes cambiar la mentalidad de la gente. La gente entiende muy bien que hay soldados profesionales. ¿Qué ocurría? Pues que en Francia esta inercia centralista y estatista, pues claro, tiene su límite cuando el que está al frente del Estado es una persona con cara y ojos. Porque todo el mundo dice, hombre, a mí no me tomas el pelo. Yo para que tú comas bien, tengas 80 amantes y vayas enjollado, yo no me voy a tus guerritas. Pero ocurrió un hecho, la Revolución Francesa. ¿Y entonces qué ocurre? Que entonces llega la Revolución Francesa, derivan al tirano. Por cierto, el rey que derribaron era el menos tirano de todos los Borbones, pero bueno, el tonto siempre paga. Y entonces, claro, crearon un ejército nacional. La religión fue sacada, el rey fuera y la religión fuera. Entonces hubo una nueva religión
que se llamaba el Estado y la nación, más o menos se identificaban. Entonces la nación no como el lugar donde nazca, sino como la nación somos todos y el Estado también, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que vamos a defender la nación y te estás defendiendo a ti mismo. Por lo tanto, leva obligatoria. No te vas a dejar matar, ¿no? Y entonces empezaron las levas mayoritarias. Y ya con Napoleón, pues aquello ya fue exponencial el salto, ¿no? Napoleón, pues, por eso, pensaba además que había que conquistar Europa para llevarle la querida libertad que habían conseguido los franceses. Así que, pues, no sé cuántos soldados llegó a reclutar y tengo la tentación de mirarlo, pero no voy a mirar, pero solo sé que a Rusia llevó 700.000 soldados, de los cuales llegaron, no sé si 200.000, o sea, dejó medio millón de tipos ahí tirados. Es decir, acabó con la juventud francesa. No es broma. Este sistema de reclutamiento por la nación se trata de defender a sí mismos. Qué cosa más bonita, más liberal y más democrática, ¿verdad? Ya no es cosa de los nobles y los profesionales. Ahora todo el mundo se defiende a sí mismo. Esto es lo bonito. Bueno, pues desangró a la nación francesa de juventud, de tal manera que de ser el país más poblado de Europa pasó al segundo lugar. A partir de ese momento fue Alemania. ¿Por qué? Gracias a las guerras napoleónicas. Y los franceses, como por aquí de la Grandeur, que tienen un monumento a este buen hombre. Ya me he ido. Yo quería hablar del servicio militar. Pero bueno, ya vemos que esto, ¿por dónde van los tiros? Hay que decir que cuando empezó esto del servicio militar obligatorio, la conscripción, ese es el nombre correcto, conscripción, la gente se resistía. El régimen revolucionario impuso severas penalizaciones a las familias para asegurar la entrega de sus jóvenes al servicio del Estado. El Estado, ni menos. Lo que significó un cambio radical en este trámite. Este es el origen del ejército. La conscripción es, tú vienes aquí porque te lo digo yo. Antes la batalla la libraban gente profesional, ahora la libra la gente del pueblo, porque están defendiéndose a sí mismos y todo valga para el Estado. Antes la gente, pues, en un momento dado, pues podía defender sus tierras y tal. Ahora había que defender al nuevo Dios, porque fijaos que el Estado suple a la religión y a la nueva religión es el Estado. Por lo tanto, hay que defenderlo. En fin, en España la Constitución de 1812, la Constitución liberalísima, liberal, ejemplo para todo el mundo, sentó las bases para el servicio militar universal y obligatorio, estableciendo en su artículo 9, atención, está asimismo obligado todo español a defender la patria con las armas cuando sea llamado por la ley. Por la ley. Bueno, en fin. Posteriormente, las constituciones liberales integraron en un mismo artículo el tributo de sangre con el contribuyente al Estado. Por ejemplo, la Constitución de 1876, en su artículo 28, estipulaba: todo español está obligado a defender la patria con las armas cuando sea llamado por la ley y a contribuir en proporción de sus haberes para los gastos del Estado, de la provincia y del municipio. Finalmente, la Constitución republicana de 1931, tan evocada en ciertos círculos políticos, otorgaba al Estado la potestad de exigir de los hombres españoles, eximía a las mujeres, entonces no eran igualitarios, ahí me caché la mano. Su servicio personal. El artículo 37 declaraba: el Estado podrá exigir de todo ciudadano su prestación personal para servicios civiles o militares de acuerdo con las leyes. Bueno, y hemos llegado hasta la República, pero ya veis que es una cosa muy democrática y al Estado hay que dárselo todo, ¿no? Sin pedir, sin rechistar. Bueno, llegó nuestro amigo Francisco Franco y ganó la guerra, pero ya se había metido esta especie de... tenía muy interiorizado esto del Estado liberal. Bueno, era un tradicionalista, pero muy subgénero, y lo mantuvo. Y ahí estuvimos hasta que, bueno, desapareció la mili y ahora quieren volverla a poner. Entonces, ¿qué ocurre con la mili? Ahora ya vamos al aspecto más social y más experiencial. Bueno, pues vamos allá con la última parte, la parte quizás más crítica y la más personal. Pero a ver qué pensáis vosotros, ¿eh? A lo mejor este programa crea polémica. Por cierto, os disculpo porque a medida que voy haciendo cada una de las partes, las reviso y resulta que en la anterior, bueno, es un problema del programa este, que no recuerda que el micrófono que yo quiero es este que tengo delante y lo ha grabado con el micrófono de la camarita.
Así que habréis visto que había una bajada de la calidad del sonido, pero bueno, no pienso repetirlo porque hay que tirar para adelante. Bueno, cosas del casi directo. Eh, pues vamos a ver. Durante todo este tiempo que ha existido el servicio militar obligatorio, al principio pues la gente se lo tomó muy a mal porque no estaban acostumbradas. ¿Qué es esto de que mi niño tenga que ir uno de cada cinco? Pero le ha tocado. ¿Por qué? ¿Por qué? Pero bueno, la gente se fue acostumbrando y lo llegaron a normalizar. Y se crearon una serie de, hombre, pues no está tan como de justificaciones, porque la gente cuando se amolda, nos amoldamos, yo también soy gente, pues tendemos a decir, bueno, pues no está tan mal. Bueno, realmente todo tiene una parte positiva. Y en algún momento, pues alguien dijo, bueno, pues es una forma pues de unificar más el país, de que la gente, de que los jóvenes conozcan ciudades, sobre todo los del medio rural, donde hasta mediados del siglo XX España era un país eminentemente rural, así que la gente salía del pueblo, conocía a otros. No sé si eso justifica mucho el estarse veces hasta 2 años, porque la Emilia ha ido cambiando de tiempo, ¿no? Hasta 2 años por ahí haciendo no se sabe qué, etcétera, etcétera. Aprendías un oficio, es verdad que había gente que aprendía un oficio, etcétera, etcétera. Una serie de beneficios que, bueno, no vamos a negarlos. Mm. Incluso en mi época había alguno que sacaba el carnet de camión y cosas de estas, yo no me saqué nada. Y todo el mundo, generalmente, te cuenta la mili, es un mundo idílico, fantástico. Hombre, yo no volvería, pero me lo pasé muy bien. Pues yo no volvería y me lo pasé muy mal. Y si te lo pasaste tan bien, ¿por qué no te quedaste? Es una cosa que nunca he entendido muy bien. Pero bueno, en el fondo uno la asimila como una época que ha de pasar. Pues yo nunca la acabo de asimilar y no soy una persona rencorosa ni soy antimilitar, fijaos. Es más, a mí los militares me caen muy bien, pero ellos tienen un oficio. Hay muchas cosas buenas que yo admiro mucho y, pues no sé, pues los bomberos. Imaginaos que el servicio militar, servicio de bomberos, pues mire, tampoco me veo de bombero. No es que tenga fobia a las armas, pues tampoco quiero decir, no es lo que estoy diciendo ahora no es por fobia a las armas, ni por fobia al ejército. Me mandan a ser bombero y también tendría problemas, porque yo no me veo subido en una escalera, es que uno no vale para todo. En fin, y es una forma de, bueno, de ¿por qué tengo que ir a la mili? Es que es una cosa que nunca lo he entendido. O sea, lo hemos interiorizado de tal manera que el Estado tenga derecho a quitarte un año de tu vida, pues lo hemos interiorizado. Bueno, no, el Estado no tiene derecho. Eh, y esto es curioso, que es un invento liberal. Vino con el liberalismo. El servicio militar vino con el liberalismo, porque el liberalismo sustituyó a la Iglesia y al rey por el Estado. El Estado es el nuevo Dios, el Dios del liberalismo. Luego los liberales van diciendo que no son estatistas. Pues lo siento, tenéis en vuestro haber el haber creado el Estado en España, el Estado moderno, ya me entendéis, y el haber creado la mili obligatoria. ¿Mm? Entonces, yo sinceramente no le veo ninguna ventaja. Y luego, otras cosas muy curiosas. No, porque así conocer gente nueva. Bueno, pues ya me permite usted que la conozca por mi propio pie. En mi época ya no valía aquello de que así la gente viaja y, bueno, yo creo que en el año 86 el que no viajaba y el que no veía España era porque no quería. No éramos un país del tercer mundo. Y aprendes cosas nuevas. Bueno, ya digo, yo digo las cosas según como las veo. Oye, no voy a decir que estuve a punto de suicidarme ni cosas por el estilo, ¿eh? No, ni hablar, ni hablar. Pero vamos, no fue el mejor año de mi vida y tengo sensación de haberlo perdido. Aprendes cosas, siempre aprendes algo. Pues sí, siempre aprendes algo. Siempre. Las amistades de la mili. Normalmente las amistades de la mili se pierden rápidamente en cuanto acaba la mili, porque uno es de aquí, otro es de allá y al final esta cosa es insostenible. ¿Mm? Uno. Dos, otra cosa que te decía, no, hombre, pues nada, relaciones nuevas y tal, y bueno, y te abres horizontes. Bueno, pues sí, a mí me abrió muchos horizontes. La primera vez que vi a alguien esnifar cocaína, lo vi en la mili, ¿vale? Eh, bueno, porque ahí va todo tipo de gente, no hacen selección, ¿no? Bueno, todos son iguales, eso sí, es verdad, todos son iguales. Había gente con la que no me hubiese juntado en la vida, hubiese cambiado de acera y con la que tenía que convivir. Y eso fue positivo. Fijaos lo que os digo, fue positivo, ¿eh? Es de las pocas cosas positivas, porque a mí aprendes algo. Pero bueno, ya veis que seguir las cosas que hacían tampoco era muy positivo. Algunos fue la primera vez que se fueron
de fulanas en la mili. Lo sé también. Yo no. Créeme, yo no. Pero algunos sí. O sea, aprendían cosas muy buenas en la mili. ¿Mm? Y hoy dicen, no, la gente, la juventud de hoy en día, qué bien le iría. Eso es como muy cateto, ¿no? La juventud de hoy en día, pues, es que no. Vamos, ¿qué creéis? ¿Que aprenderían grandes cosas? O sea, en fin. ¿Tú crees que lo que no han podido unos padres en 20 años lo va a conseguir un sargento en un año? Nada, va a conseguir que uno se amargase y se pegase un tiro. En fin, que mi idea sobre el servicio militar obligatorio es que es algo casposo. Es algo casposo y que yo no entiendo cómo gente que se cree liberal y tal lo apoya. Bueno, sí, los liberales inventaron el Estado, inventaron el servicio militar obligatorio. Pero yo como soy un reaccionario, pues no aguanto el servicio militar obligatorio. Y ya está. Esto es lo que quería deciros. Alguien se habrá cabreado, alguien me pondrá furibundo un mensaje y eso es lo que quiero. No, bueno, no quiero eso. Quiero causar, bueno, quiero que podáis decir lo que queráis. Y supongo que si a alguien le he ofendido con esto que he dicho, que no va contra los militares, ya lo he dejado bien claro, pues no me deje de oír por eso. Pero bueno, eso es lo que yo pienso. Y como este es mi programa, digo lo que quiero. Bueno, muy pronto tendréis programas, posiblemente mañana mismo tendréis un programa de estos largos de los habituales de primer grado. Y ya con esto me despido. Me he enrollado mucho. El próximo programa no será tan largo.